Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a comentar, vamos a reflexionar sobre una sentencia que contiene un conjunto muy amplio de asuntos de relevancia jurídica y también de interés social desde mi punto de vista. Me refiero al amparo directo 78/2012, el caso de un homicidio de una adolescente en San Luis Potosí. Vamos a ver los detalles con nuestros invitados y para este efecto le doy la bienvenida a Guillermo Con. Guillermo, bienvenido. Un gusto recibirte y que estés nuevamente con nosotros. Un gusto estar acá también. Y Marianela Delgado. Marianela, bienvenida. Gusto, Qué gracias. gusto tenerte aquí. Gracias por la Pues si te parece, empezamos contigo. Sí, claro. ¿Por qué no nos cuentas un poco el contexto fáctico, cómo surge el caso, cuáles son los antecedentes para entender bien pues la situación, el contexto en el que se da? Y también te pediría si nos puedes ayudar con la narrativa de cómo llega el caso a la Corte, cómo es que finalmente los ministros y las ministras que integraban la primera sala en ese momento pueden pronunciarse sobre el caso. Por favor. Gracias. Pues bueno, buenos días, muchas gracias. Este asunto que vamos a discutir hoy es un asunto relacionado con una joven de 16 años, recientemente inscrita en un colegio, un bachillerato universitario en el estado de San Luis Potosí. Esta chica acude un sábado, no había realmente clases porque precisamente era fin de semana, sin embargo había diversas actividades deportivas, diversas cuestiones relacionadas con un evento próximo que había en la universidad y en la secundaria, y ella acude realmente a su práctica de porras. Ella era del equipo de porristas, ¿verdad? Ella era porrista, así es. Acude a su práctica de porristas, realiza la práctica. Posteriormente había avisado a su madre que iba a acudir con sus compañeras a comprar algunas cosas al centro de la ciudad. Sin embargo, ella se queda en el instituto, sale de la práctica de porras, está un rato con algunas amigas y amigos, va a la tienda, vuelve y en ese momento ya había dado la hora para que su madre pasara por ella. Ella se queda esperando a la madre en la entrada principal de la escuela, en unas escalinatas que están en la entrada principal de la escuela, y ahí es donde es vista por última vez, tanto por una amiga y un compañero que se encuentran con ella, como una guardia de seguridad. Posterior a eso, la madre le llama en un rango después de las 2 de la tarde aproximadamente, no logra contactarse con ella por el celular. Ya no le toma la llamada a la mamá, ¿verdad? Inicialmente ella le hace una llamada a la mamá para avisarle. Primero ella que ya le llama a la lista. mamá para decirle, oye, ya estoy, ¿verdad? Pasa por mí cuando quieras. Así es. La mamá por alguna razón no le contesta el teléfono. Así es. Y cuando ya intenta volver a comunicarse, Ya no tiene, el teléfono está apagado. está apagado el Así teléfono. es, el teléfono está apagado. Desde ese momento, en lo posterior, no hay comunicación y no hay nadie que haya vuelto a ver a esta chica con vida, cuando menos, hasta el lunes siguiente. En ese transcurso, la madre va por primera vez al instituto, trata de buscarla, no se había podido contactar con ella, no la encuentra, regresa a casa, pensando que tal vez su hija había regresado a casa previo a que ella pasara por ella. Vuelve a casa, no la encuentra, transcurre el tiempo, ella intenta comunicarse con amigas, nadie le da cuenta del paradero de su hija. Ella regresa una vez más al instituto solicitando información, se encuentra con uno de los directivos del instituto, quien la lleva al director general, ante el director general, para un poco plantear el tema de que no encontraba a su hija y no sabía dónde estaba. Posterior a eso, sigue la búsqueda, el intento de comunicación con compañeras y colegas de la propia escuela, profesoras, profesores. Sin embargo, nadie puede dar cuenta de haberla visto más allá de las 2 de la tarde en las escalinatas de la escuela. Y es hasta el lunes por la mañana que unas personas que estaban haciendo unos trabajos en el salón de usos múltiples del instituto encuentran el cuerpo sin vida de esta menor debajo de una colchoneta y con rasgos de violencia sexual y de estrangulamiento. Posteriormente dan vista a autoridades ministeriales
y al lugar de los hechos, bueno, van llegando profesoras, profesores que van teniendo cuenta de que ha sucedido esa situación. A las 10 de la mañana se solicita a todo el alumnado que regrese a casa, llega la autoridad ministerial, se inician las investigaciones. Esas investigaciones dan como resultado la condena en contra de uno de los directivos, es la condena por homicidio y por violación, el homicidio es agravado por alevosía, y 2 agravantes más. Se condena a esta persona a 33 años en primera instancia, esa sentencia se apela en segunda instancia, se confirma la sentencia de origen y la persona condenada se va al juicio de amparo y por la naturaleza de los hechos y el impacto que socialmente habían tenido, se solicita la facultad de atracción a esta Suprema Corte y la Corte decide atraer el asunto y entonces queda registrado como amparo directo 78 de 2012. Magnífico, muchísimas gracias por introducirnos a este caso. A ver, Guillermo, el caso creo que de fondo, bueno, plantea un sinnúmero de cuestiones. En sí mismo el caso es dramático. Estamos hablando de pues prácticamente de una niña, 16 años, como muy bien dijo Marianela, se había inscrito hace poco a la escuela, porrista, la lleva la mamá un sábado temprano, la dejó creo que a las 9, ¿no? Por ahí. Así es. Y no la vuelve a ver. Muere la niña dentro de la escuela. Encuentran a uno de los directivos de la escuela culpable en primera y segunda instancia, pero creo que el tema de fondo, Guillermo, y eso es lo que te quiero pedir que nos ayudes a entender, es el tema probatorio. ¿Qué pruebas existían contra este directivo de la escuela? Claro, mira, Miguel, creo que es importante aclarar antes de entrar al tema que esto es un amparo directo, ¿no? Entonces, justamente aquí la Corte, por el tipo de asunto, tiene la posibilidad de entrar a estudiar temas de legalidad y de valoración probatoria por la propia naturaleza del juicio. A diferencia del amparo directo en revisión. A diferencia del amparo directo en revisión, siempre y cuando pues, se afecte un derecho fundamental. Entonces, aquí la primera sala advierte que efectivamente por la forma en que se valoró el material probatorio por la sala responsable, hay una posible violación al principio de presunción de inocencia de esta persona y es que decide irse directo a la valoración probatoria, dejando de lado cuestiones procesales o de violaciones al debido proceso. Entrando ya en este tema, la sala responsable hace una valoración de diversas pruebas a partir de las cuales construye lo que la doctrina y la línea jurisprudencial llama prueba circunstancial o prueba indiciaria. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente con determinadas pruebas, de lo que se llama pruebas directas, pruebas, se demuestran ciertos hechos, los que la sentencia le denomina hechos base. A partir de estos hechos base, si nosotros los concatenamos, los juntamos y podemos hacer una imagen de todo lo que, del hecho principal que nosotros queremos probar, que en este caso pues hubiera sido el homicidio. Esta es una práctica utilizada en los tribunales a nivel internacional en general y bueno, no es en sí misma una violatoria del principio de presunción de inocencia, ¿no? El hecho se vale, pues. Sí, es claro que pues no, de hecho es complicado que nosotros tengamos pruebas directas de la comisión de un delito, ¿no? En caso. Por ejemplo, una prueba directa sería un video. Un video, un testimonio de una persona. Alguien que hubiera visto cómo el directivo mataba a la niña. Mataba a la niña, ¿no? Pues aquí tenemos una prueba directa de una persona que vio cómo la mataba, ¿no? En este caso no. En este caso no teníamos, bueno, la fiscalía no reunió y los jueces no tenían en su poder pues pruebas directas. Ni un video del directivo. De la responsabilidad. Nadie lo vio que la matara a la niña. Pura prueba, puros indicios. Lo que se le conoce como indicios, ¿no? Entonces, precisamente lo que intenta hacer la sala es tomar varios indicios de ciertas cosas que se tienen por probadas. ¿Qué son estas pruebas? Bueno, por un lado, se habla, la sala toma indicios, los que hacen indicios circunstanciales, ¿no? Trata de poner a la víctima y al
condenado. Sí, pues sí, porque ya en Sí, doble sí, instancia. en Además, doble ¿no? instancia, Sí, pues, sí, a este directivo condenado en un mismo lugar, ¿no? Entonces dice, primero tenemos varios testimonios, pruebas directas, un primer requisito que establece la sentencia para determinar la existencia de un indicio, que haya pruebas directas de ese hecho base. Entonces, pues tenemos pruebas de que la niña estaba sentada en las escalinatas, como bien mencionaba Marianela, de la escuela a las 2 de la tarde. esa prueba directa, ¿cómo se obtiene? A través de los testimonios, ¿no? Hay varios testimonios. Hay varios testigos. Hay una guardia de seguridad que entra al edificio y la ve sentada en las escaleras, aproximadamente, si no mal recuerdo, como 2 minutos antes de las 2, de acuerdo con su testimonio. Y posteriormente, unas amigas suyas de la escuela la ven aproximadamente a las 2:01, 2:02 de la tarde, todavía sentada en las escaleras. O sea, podemos afirmar respecto a este punto, Guillermo, que eso lo damos por bueno, digamos, eso probatoriamente no estaría en duda. Exacto, es un hecho que tenemos por probado. La niña a las 2 de la tarde estaba viva y estaba sentada en las escalinatas de la escuela. El siguiente elemento es estas mismas amigas que la ven a las 2:01 de la tarde sentada ahí en las escaleras, van saliendo de la escuela aproximadamente a las 2:08 y ya no la ven. Y ya no la ven, ahí ya cambia. Ya no, la niña ya no, a las 2:08 ya no está sentada en las escalinatas de la escuela, ¿no? Entonces, tenemos esos hechos por probados, ¿no? Hay 2 dictámenes de necropsia que establecen que la hora de la muerte son un poco contradictorios, pero juntándolos dice que fue entre las 12 del día y las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, sabemos, porque es un hecho probado, que la niña estaba viva a las 2 de la tarde, entonces... Eso ajusta un poco el horario. Eso ajusta un poco el horario. La necropsia da una estimación. A lo mejor a la gente que nos ve le pueden parecer mucho 4 horas, pero bueno, no se trata de una ciencia exacta. Claro, desconozco, son cuestiones científicas que no, pero pero las necropsias en todo el mundo, digo, hasta las mejor hechas en Estados Unidos, todo, te dan cierto rango. Sí, ¿no? un cierto rango. A las 2:25 dejó de respirar, ¿no? Exacto, sí, es imposible. Más o menos se da un rango por la descomposición, por una serie de cuestiones. Entonces tenemos más o menos un periodo de 2 de la tarde a 6 de la tarde en el que esta niña fue asesinada y agredida sexualmente. Con esas pruebas, la sala establece como las circunstancias de lugar y tiempo de la víctima. Sabemos dónde estaba la víctima y en qué tiempo más o menos sucedieron los hechos. Por otro lado, se toman varios testimonios para determinar los tiempos y las circunstancias de este directivo que estuvo involucrado. Básicamente, se sabe que el directivo hay una casa aledaña a la escuela en donde viven estos directivos y Y él vivía ahí. Él vivía ahí. Está adentro de la escuela, ¿no? Digamos. Sí. Se puede acceder a la vivienda desde el interior de la escuela. Sí, está ahí como pegadita. Y hay varios testimonios de personal de limpieza, personal de cocina, que ubica al sacerdote durante la mañana en esa casa y otros testimonios de otros 2 directivos que ubican a este directivo comiendo aproximadamente a las 2:20 de la tarde en la casa, ¿no? Entonces tenemos una ventanita pequeña, ¿no? Tenemos una ventana muy pequeña de aproximadamente 19 minutos. Fíjate. En la que no sabemos qué sucedió con este sacerdote. Esa es la parte que tenemos como oscura, ¿no? Es decir, a las 2:01 la niña estaba viva. A las 2:20 el directivo de la escuela estaba comiendo en el comedor de la casa donde vivían estos directivos, y eso lo sabemos porque hubo gente que lo vio. Es decir, los 2 extremos están acreditados por testimonios confiables, ¿no?
Sí, que no tenemos razones. No tenemos razones para sospechar que la la amiga hubiera mentido, que el amigo de la niña hubiera mentido, que la cocinera de la casa hubiera mentido, etcétera, ¿no? Eso lo podemos dar por hecho. Efectivamente, entonces... ¿Qué más? Déjame regresar contigo, María. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros elementos probatorios? Ya sabemos, ahorita Guillermo nos está poniendo el contexto preciso. Creo que nos está dando una pista de gran importancia. Sabemos a qué hora vieron por última vez a la niña, sabemos dónde estaba físicamente la niña, no digamos indicios contextuales. Sabemos que pues ahora sí que el condenado, porque finalmente fue hallado culpable, al menos en las dos primeras instancias, estaba en la casa, y tenemos el tema de los tiempos. ¿Qué otros elementos probatorios tenemos? Posteriores en realidad, toda la construcción de los hechos se hace a través de las testimoniales que tenemos, es decir, personas que estuvieron en el inmueble del instituto, que tuvieron contacto con quien fue posteriormente condenado o que tuvieron contacto con la víctima. Hay también información de algunos otros testimonios, pero de personas que conocían a la víctima, pero no estaban directamente ahí. Y también están los testimonios de la familia. Entonces, tenemos ya este rango pequeño en el que después de una cierta hora no se sabe dónde, se desconoce para dónde fue la víctima. Y tenemos este testimonio de a las 2:20, se sabe que el padre, la persona que resultó estar condenada, estaba comiendo en casa junto con otros de los colegas directivos de la escuela. Posterior a esto es un rango completo en el que solo se conoce a través de los testimonios de la familia cuáles fueron los mecanismos para poder buscar a la víctima. Fuera de eso se sabe que nadie más tuvo conocimiento o la vio de ningún otro lugar, nadie más habló con ella, nadie más tuvo ningún contacto con la víctima y se sabe qué fue lo que hicieron la madre, la pareja sentimental de la madre, el padre y la hermana durante ese lapso de tiempo. No se sabe nada más, digamos, en términos de la víctima, pero sí se conocen ciertos datos en términos tanto de los diferentes directivos del instituto como de diferentes personas que estaban en la institución. Se tiene conocimiento de que en el salón donde fue encontrado el cuerpo de la víctima había personas que estaban llevando a cabo ciertos trabajos de reparación. Se tiene conocimiento que había un torneo de gocha en un área de unas canchas de la institución también, donde estaban participando varias personas. Un torneo al que asistió uno de los directivos de esta institución en algún momento en ese lapso de tiempo. Se conoce también que había un partido de fútbol en el cual participó otro de los directivos de la institución y estuvo presente uno más, es decir, tenemos 3 directivos y un profesor que viven en la institución y que obviamente pues, bueno, tienen cierta participación con el alumnado y con la gente que estaba allá. Dentro de la casa, como bien dijo Guillermo, ya estaban las empleadas domésticas que salieron de la casa aproximadamente entre las 2 y las 3 de la tarde junto con una persona adicional que estaba haciendo trabajos de plomería, que dice en efecto haber visto a quienes estaban en la casa en ese momento, que eran los directivos que más bien habían afirmado que habían estado comiendo en casa. Y se corrobora con el testimonio de estas personas. Así es, de las empleadas domésticas. Respecto a eso no hay duda, digamos, ¿no? No, respecto a eso no hay duda y además también se vinculan el testimonio del condenado con el testimonio de uno de los directivos que afirmaban haber comido en casa de manera conjunta. Y un poco se van definiendo las horas a partir también de los videos de las cámaras de seguridad de la institución. Ahora, déjame regresar al punto que mencionabas, porque creo que luego, digamos, tiene cierta trascendencia en el razonamiento que hace la Suprema Corte. El hecho de que, dijiste, un torneo de gocha, creo que había una competición de fútbol o básquetbol, ¿no? Había varios, digamos que había sido un sábado sin clase, pero muy activo en la escuela. Bueno, estaba el entrenamiento de porras también, el equipo al cual pertenecía la niña. Te quiero preguntar esto. Había muchas personas extrañas a la normalidad de la escuela. Digamos, no era un día lectivo, no era un día de clases. Había personas que a lo mejor pues, no sabíamos quiénes eran exactamente, que podían entrar o salir. Y otro elemento que te pongo a consideración para que nos ayudes a entenderlo.
por ejemplo, si hay niños jugando fútbol, jugando básquet, pues estos niños no tienes control sobre ellos. Es decir, es diferente a un día de clases donde sabes que en tal salón está primero de primaria, ¿verdad? Y en tal salón está primero de secundaria, sí. Pero si están jugando básquet o están jugando fútbol, pues no falta que ya se voló el balón, a ver, córrele, ve por él. O no falta el niño que dice, oye, necesito ir al baño, ¿verdad? Ahorita regreso, pero ¿dónde está el baño? No sé. Sí me explico. ¿Esto tiene trascendencia o no tiene trascendencia? Hace muy complejo establecer la hipótesis del caso, porque la realidad es que convergen en el mismo espacio. Se sabe que la víctima no salió del instituto, entró al instituto y lo siguiente es que la encontraron muerta en uno de los salones del instituto. Sin embargo, al instituto entraron y salieron Ese es el punto. muchísimas personas. Y no se sabe la identidad de todas. En eso es. también tenemos certeza, ¿no? O sea, Así es. Hay incluso uno de los testimonios que habla de un portón de la parte trasera que había estado abierto. Entonces, ese portón no solo estaban las personas que la institución conocía, que estaban en ese momento, aunque no se supiera exactamente dónde estaba cada una o qué estaban haciendo, sí se sabía que había diferentes torneos, que había prácticas deportivas, que había personas haciendo ciertas reparaciones y el personal de limpieza de la institución. Pero además de eso, había la posibilidad de que entrara y saliera cualquier persona. Además, hay 8 testimonios que refieren haber visto a una persona, a un hombre alto, robusto, con una chaqueta oscura, afuera del salón de usos múltiples donde fue hallado el cuerpo. y en una actitud Sospechosa, al parecer. como volteando para todos lados, como vigilando, ¿no? Un tanto como vigilando. Nervioso. Nervioso. Así es, nervioso. Hay varios testigos que refieren eso, ¿no? Hay varios testigos que refieren eso y eso de cierta manera conduce la investigación hacia va teniendo una lógica en ese sentido. Sin embargo, unos meses después de que inician las averiguaciones, se realiza un dictamen, más bien se realiza una diligencia en la casa de los directivos de la institución. Se llevan un par de perros para que puedan olfatear tanto el lugar donde se encontró el cuerpo como los demás espacios de la institución y llevan personal pericial especializado para hacer estas pruebas con un líquido que reacciona a ciertas sustancias con ciertas características químicas, hacer esta prueba en diferentes espacios del colegio. A ver, quedémonos con, casi nos tenemos que ir a hacer una pausa, pero no quiero que la hagamos antes de que podamos plantear este asunto. A ver, llegan a hacer la inspección canina, digamos, va un perro. ¿Qué pasa con el perro? Llega el perro y ¿qué sucede en la casa? Lo que dice el dictamen es que los perros transitan por el espacio, transitan por la casa, van primero al área donde fue hallado el cuerpo, posteriormente les llevan a la casa donde viven los directivos, transitan por la casa y es hasta que llegan a la habitación de quien posteriormente fue condenado, donde empiezan a mostrar una suerte de nerviosismo o empiezan a estar inquietos y eso, digamos, prende el primer foco rojo a la autoridad ministerial. Ahora, tú eres una experta en pruebas, tú del tema probatorio sabes muchísimo. ¿A ti te da la impresión que el hecho de que el perro se ponga nervioso, que el perro ladre, solo en la habitación del directivo y no en otras áreas de la escuela, etcétera, se puede tomar como una prueba en términos judiciales? ¿Es válido para construir un razonamiento jurídico? Yo creo que ahí más bien todo está en la base de ese tipo de dictamen. ¿Qué tan fiable es? ¿Qué tanto de científico tiene que un perro se inquiete en una situación y no se inquiete en otra? Porque luego había un tema de que es que resulta que la habitación del cura como que tenía un aromatizante. Creo que había un tema de aromatizante, ¿no? Algo así. Así es. Bueno. Sí, posteriormente dicen que en realidad la circunstancia por la que el perro el par de perros pudieron haberse puesto nerviosos era porque había un exceso de aromatizante en la habitación. Yo no me suena muy científico eso, no sé. Yo creo que las bases científicas de una afirmación de esa naturaleza son cuestionables. Ahora, y me refiero al puro hecho de que el perro se ponga nervioso o a que el perro ladre. No me refiero al hecho de que
sobre la base de lo que el perro, de la reacción del perro, se puedan desprender o se puedan iniciar otras diligencias, como creo que fue el caso, y ahorita te lo voy a preguntar, pero el ladrido del perro, digamos, el nerviosismo del perro, tomarlo como un indicio, en fin. Pues en realidad, y pasa lo que pasa con cualquier valoración probatoria, ¿no? Lo cierto es que, digamos, el dato en sí mismo, a lo que te lleva es hacer una suerte de razonamiento lógico sobre lo que te dice ese dato y lo que te dice acompañado con los demás datos. Como tal, solo en abstracto, pues claramente tal vez sería cuestionable decir, bueno, si un perro ladra o se pone nervioso o no lo hace, ¿qué base científica tengo para afirmar que eso tiene un nexo causal con esto otro, con Oye, esta otra y cuestión? además porque estamos hablando de una materia penal. Así es. Es decir, finalmente la sentencia condenatoria es por más de 30 años. Y uno dice, oye, y uno de los indicios que tomaron en cuenta fue que el perro se puso nervioso. Cuidado con eso. No digo en términos probatorios, tú lo dijiste muy bien. Un razonamiento lógico, pues sí. Pero bueno, en fin, ahí está. Vamos a hacer una pausa. No se vayan, regresamos enseguida porque como ven, el tema, el caso que nos ocupa del amparo directo 78-2012 está muy complicado. Está muy interesante el caso, realmente es un desafío para el razonamiento jurídico y para la comprensión de las tareas de investigación de asuntos penales y todavía nos faltan muchos temas por ver. Así que no se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, estoy platicando con Guillermo Con Marianela Delgado y quiero, Guillermo, preguntarte esto. Al parecer, el caudal probatorio en contra de este directivo de la escuela pues es de carácter indiciario, como muy bien lo señalábamos. Y la pregunta sería, antes de regresar a la reflexión que nos compartía Marianela sobre el tema del perro y lo que de esa diligencia se desprendió, porque luego se desprendió otro elemento que ahorita te voy a pedir que nos comentes, pero Guillermo, ¿qué dice la Corte sobre el valor de la prueba indiciaria? Y particularmente en materia penal, que parecería como una materia especialmente sensible, especialmente grave. ¿Se puede llegar, la pregunta sería, ¿se puede llegar a una sentencia condenatoria sobre la base de pura prueba indiciaria en materia penal? Claro, como empezamos a platicar hace rato, efectivamente, a ver, la prueba indiciaria, como decíamos, se conforma de varios hechos base que no constituyen en sí mismos un delito, pero que uniéndolos todos juntos podemos llegar mediante inferencias lógicas a un resultado o a un hecho que queremos probar, que es el hecho delictivo. Esta práctica es común en los tribunales, se utiliza. ¿Por qué? Porque es extraño que nosotros podamos tener en todos los casos pruebas directas, videos, testimonios, platicábamos, de hechos delictivos. Entonces, es a partir de un cúmulo de elementos probatorios que nosotros podemos llegar a una conclusión en específico. Esto, seguro nuestro auditorio lo podrá haber visto en series de televisión, ¿no? En La Ley y el Orden o en este tipo, que encuentran una huella digital, Claro. que encuentran... CSI, por ejemplo. En CSI, exacto. Ahí es una cosa... Pero eso, Guillermo, en la realidad mexicana no necesariamente pasa, ¿no? Sí, estamos un poco alejados. Estamos un poco alejados, estamos... de eso. Pero, digamos, esa es la idea detrás de la prueba indiciaria, ¿no? Tener como varios elementos pequeños, una huella dactilar en un determinado lugar, a mí por lógica me dice que esa persona estuvo ahí. Correcto. ¿no? Si eso lo juntamos con otra prueba por la cual yo puedo determinar que esa persona estuvo ahí en un espacio de tiempo determinado y yo puedo determinar que el delito tuvo lugar ahí en ese tiempo determinado, pues yo puedo llegar perfectamente a una conclusión de que pues, esta persona cometió un delito. ¿no? Es un ejercicio lógico basado en la razón que es perfectamente válido en materia penal para emitir sentencias condenatorias. Ahora, conforme a lo que establece hay mucho debate en torno a la prueba indiciaria, sus alcances, su uso, sus requisitos, pero lo que establece esta sentencia en particular es, uno, tenemos que tener por acreditados hechos base, ¿no? Un cúmulo de hechos base probados mediante prueba directa. Eso sí requieren prueba directa, digamos. Dice la sentencia que sí requieren. A partir de ahí construyes
el razonamiento al que te referías. Exacto. Nosotros podemos tener una prueba directa, en el caso concreto, ¿no? Platicábamos, tenemos un testimonio de una guardia de seguridad que dice que la niña estaba sentada en la escalinata a X hora. Esto es una prueba directa de un hecho base, que es la niña a tal hora estaba viva sentada en esta escalera, ¿no? Es a partir del cúmulo de todos estos hechos base, hay que relacionarlos primero entre ellos, esos hechos bases tienen que estar relacionados entre ellos, y a su vez, todo ese cúmulo de hechos base tiene que estar relacionado con el hecho que queremos probar, ¿no? De nada sirve tener una prueba indiciaria, voy a poner un ejemplo ridículo, sobre, no sé, el pavimento de la calle, ¿no? No tiene ninguna relación con el hecho, ¿no? Entonces, uno de los requisitos es conectar estos hechos base entre sí y cómo esos hechos base se conectan lógicamente con el hecho a probar. Oye, Guillermo, y ese conjunto de cuestiones que en este caso, pues ahí fueron valoradas por lo menos en la primera y la segunda instancia para efecto de llegar a la sentencia condenatoria de 33 años, ¿verdad? Nos comentaba Marianela. Bueno, ¿es lo que la propia sentencia califica como un sistema argumentativo? Es decir, a partir de ahí construyes como un cierto sistema, porque todos los indicios, digamos, van apuntando en la misma dirección, hay como un entrelazamiento lógico entre los indicios. Exactamente. Es una de las características principales de esta prueba, como no es una prueba directa, es precisamente que es una prueba que se construye a base de argumentos. Es una prueba que se construye a base de relaciones lógicas, de máximas de la experiencia, que nosotros, como operadores jurídicos, vamos tomando y construyendo a partir de... Entonces, digamos que, por decirlo de alguna manera, el operador jurídico lo que hace es, mediante argumentos, llenar los huecos que quedan de los hechos no probados directamente, ¿no? Porque hay cosas que no sabemos, ¿no? Esto que decías de los 19 minutos. Exacto. ¿Dónde estuvo el directivo en esos 19 minutos? Eso no lo sabemos. Entonces, ahí todo esto que mencionas es muy importante para ir a través del razonamiento llenando esos huecos, ¿no? Claro. Marianela, a ver, estábamos con la diligencia canina. Bueno, el perro se pone nervioso, hay este tema de si los aromatizantes en el cuarto donde vivía esta persona que luego resulta condenada, etcétera, pero también mencionaste algo muy importante y te quiero preguntar sobre eso. Hay una diligencia que hacen con una sustancia química que se llama luminol, ¿no? ¿Nos puedes ayudar a entender en qué consiste esa diligencia y cómo sirve para justamente ir construyendo un indicio también? Esa diligencia tiene por objeto identificar si existe, o más bien si esta sustancia llamada luminol hace reacción química, lo cual te lleva a concluir que existe una mancha que tiene una integración química específica. Lo que intenta, digamos en términos como más laxos, es ver si existen manchas que a simple vista no puedes advertir, pero que esta sustancia te ayuda a resaltar. Ese tipo de prueba se hace auxiliada de una persona, un perito, que esté preferentemente especializado en una materia forense, hematológica forense. Esta persona aplicará el líquido. Si llegase a encontrar una mancha o algo que hiciera reacción, recaba una muestra. Esa muestra, si siguiera las características de la cadena de custodia, tendría que ser recabada. Tendría que ser depositada en un espacio que pudiera asegurar que no se perdiera la prueba como tal. Se tendría que rotular con la información del lugar, de la fecha, de quien obtuvo la muestra, y esa muestra tendría que ser llevada a un laboratorio para que el laboratorio definiera qué tipo de sustancia es la que compone esa mancha en específico. Lo que sucede en este caso es que cuando los perros empiezan a tener esta actitud nerviosa, hay una suerte de noticia de que tal vez algo pueda ser esa la línea de investigación, y llevan a cabo la diligencia de identificación por luminol. Esta diligencia lo que genera es un rastro de manchas que iban desde el cuarto del condenado, subían y terminaban en el salón de usos múltiples, que es donde se encontró en su momento el cuerpo de la víctima. O sea,
aparentemente, en términos de esta diligencia, habría un rastro Así es. que va a dirigir. Ahora, la sentencia, digamos, en una construcción también argumentativa, creo yo, muy interesante, porque es contrafáctica a lo afirmado por la Fiscalía y reconocido por las dos primeras instancias, dice, oye, ¿y hacia dónde más pudieron haber ido esos rastros? Porque dice, ok, hay un rastro aparentemente de origen biológico, no queda claro si es sangre o no, eso no podemos saberlo con certeza, pero de origen biológico, llamémoslo así. Yo siempre digo, cuando me toca exponer esto en clase, ¿no?, con los alumnos, digo, pues se le puede haber caído una sopa de pollo ahí, ¿verdad? Y dejar ese rastro. Pero bueno, pudo haber sido sangre también. Pero la sentencia cuestiona si en la búsqueda, en esa diligencia a la que tú te referiste, se revisaron otras posibles direcciones, ¿no? ¿Hacia dónde más había rastros de origen biológico? ¿Eso se hizo? No. De hecho, ese es un argumento importante también de la sentencia para cuestionar no tanto el dictamen como tal, sino para cuestionar la conclusión a la que llegan, digamos, la autoridad responsable sobre ese dictamen, que es un poco en la línea de lo que decía Guillermo. Si la construcción de la conclusión a la que llegas con esta prueba indiciaria está sustentada en argumentos que están sometidos a evaluación en términos de criterios de la lógica y criterios de razonabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto lo que tú afirmas podría ser como afirmas que es? Entonces, lo que sucede aquí es que quien dirigía la inspección ministerial indica al aperito en qué ruta tenía que conducirse para ir rociando el luminol, y nunca se descarta ninguna otra. No hay algún otro lugar de la casa, algún otro lugar ni siquiera del instituto donde se haga la prueba del luminol. Además de eso, no se toman fotografías del rastro que va dejando. Es decir, hay una afirmación de que esas manchas marcaban un rastro, pero no hay pruebas de ningún tipo que pudieran acreditar que en efecto había esta suerte de camino trazado por esas manchas, ¿no? Si había realmente, o cualquier persona pudiese inferir que era esto, era un camino trazado. No hay. Y eso cuestiona de manera fuerte la conclusión a la que arriban, porque por un lado no hay esto que les digo, pero tampoco hay una prueba que acredite que esas manchas o ese líquido que reacciona es en efecto sangre humana. Oye, esta diligencia, me refiero a la del luminol y a la del perro, se lleva a cabo varios meses después. Así es. No es inmediato, creo que son 5 meses, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Esa temporalidad puede afectar también? Por ejemplo, para determinar o no la calidad de los rastros. Pensemos que fuera sangre, no lo sabemos, pero si fuera sangre, el hecho de que una gota de sangre o varias gotas de sangre estén en la intemperie durante 5 meses, ¿puede afectar la calidad del registro pericial que luego se pueda tomar o no? Bueno, pues en realidad tan lo afecta que fueron recabadas 38 muestras, de las cuales solamente 15 pudieron ser analizadas y ninguna de ellas da un dato concluyente. Por lo tanto, es un dictamen que te dice que hay unas manchas que reaccionan porque tienen óxido y ciertos componentes químicos al luminol, que es una sustancia específica, que esas manchas están dispuestas de una cierta manera, que eso tampoco está 100% corroborado, y nada más. No, pero... ¿no? Fuera de eso no hay algún otro dato concluyente. Oye, Guillermo, y a ver, en esto que nos dice Marianela, hay una discusión en la sentencia también, porque ya un poco lo anunciabas, pero vale la pena entrar a este aspecto, sobre cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? ¿Cómo la debemos entender? ¿Por qué es relevante en el caso concreto? Justamente, un poco en la línea que explicaba Marianela, la cadena de custodia, digamos, son una serie de requisitos, pasos que los servicios periciales deben de seguir para asegurar la fiabilidad de una determinada prueba, ¿no? Entonces, digo, y esto se habla en términos generales de cualquier tipo de evidencia física. Lo que dice la sentencia es los servicios periciales deberán tomar con las debidas precauciones, con todos los requisitos que establezca la ciencia, recabar la prueba, embalarla, es decir,
protegerla, ponerla en un determinado recipiente con los cuidados necesarios para que la prueba se mantenga impoluta, registrarla, poner todos los datos necesarios para saber quién la manejó, qué es, dónde se obtuvo, etcétera, etcétera, y enviarla inmediatamente a un laboratorio para que pueda ser analizada. Además, la sentencia nos explica cómo es también obligación de los peritos tener todas las medidas necesarias para preservar la evidencia, si es evidencia perecedera, por ejemplo, que esté en un lugar adecuado para que se preserve. Refrigerado, por ejemplo. Refrigerado. Y yo creo que una de las cuestiones más importantes que creo que en el caso toma mucha relevancia es la contaminación de la escena del crimen, ¿no? No permitir que muchas personas estén presentes en la escena del crimen que afecten la fiabilidad de las pruebas, ¿no? Entonces, todos estos pasos que deben de seguir los peritos, que para en muchos discursos se podrá decir que son requisitos procesales. Lo cierto es que no, lo cierto es que son requisitos fundamentales. Son importantes, además lo dice la ley, ¿no? Sí, lo dice en la ley, lo dicen protocolos, hemos trabajado mucho en eso, aunque sigue siendo una agenda pendiente en nuestro país, pero sin duda son requisitos esenciales para asegurarnos de la fiabilidad de la prueba, saber que efectivamente esa mancha de sangre, esa supuesta mancha de sangre, saber dónde estaba, de qué tamaño era, qué era, y yo tener, o los operadores jurídicos tengan completa certeza de que eso es lo que la Fiscalía dice que es, ¿no? ¿Y si no se cumplen esos requisitos? Pues lo que genera es duda de qué es eso que me están mostrando. En un primer, o sea, bueno, en última instancia puede ser una duda sobre la prueba, pero también eso afecta el hecho de que se puedan practicar diligencias sobre esa prueba, que fue lo que sucedió en el caso concreto. Si uno se espera 5 meses, si se permite que todo tipo de personas pasen por ahí, pues obviamente esa prueba queda tan contaminada que es imposible realizar cualquier tipo de prueba. Por eso todos los dictámenes no son concluyentes. No se puede concluir dónde estaban esas manchas, no se puede concluir ni siquiera si eran, dejemos de que era sangre de la víctima, no se puede concluir ni siquiera si era sangre humana. Correcto. ¿No? Entonces, toda esta violación a la cadena de custodia genera una serie de problemas muy graves para la administración de justicia, ¿no? Y creo que es un elemento fundamental pendiente de las agendas de las fiscalías en todo el país. Sí, porque si no hay esta certidumbre y este trabajo, en términos generales diría, pues un trabajo bien hecho. Tampoco es pulcro. Pulcro. No es una cosa del otro mundo, vaya, la ley es muy clara, ¿no? Te dice esto que tú decías de la forma del levantamiento del indicio, el embalaje que debe de tener, el control de quién levanta el indicio, a quién lo entrega, ¿no? A qué hora lo entrega, etcétera. Vaya, son cosas que se deben de cumplir y si no, pues te generan esta duda. Y en caso de duda, pues ya la ley, en caso de duda en materia penal se tiene que absolver. Y aquí nada más me gustaría especificar que, bueno, todas estas reglas evidentemente pues se especializan dependiendo del tipo de evidencia que estamos hablando. Aquí estamos hablando de sangre, ¿no? Entonces... ¿Sería diferente si fuera un arma, si fuera claro, un arma de fuego? O... Cada evidencia física, de acuerdo a los conocimientos científicos y a las necesidades físicas de la evidencia, pues se requieren conocimientos diferentes para llevar a cabo este levantamiento, este embalaje, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso estamos hablando de sangre y por eso se habla mucho de una parte de este análisis debió haber sido la toma de fotografías. Claro. Debimos haber... en la sentencia solamente se dice, había un rastro de sangre de 80 y tantas huellitas de sangre entre la habitación del sacerdote y el pero que luego no se sabe si es sangre. O sea, había rastros, digamos, ¿no? No hay ni siquiera una imagen de que podamos saber a ciencia cierta que era un rastro, ¿no? Eso sí. No hay ni siquiera una imagen. Eso es completamente interpretable, ¿no? Ajá. ¿Qué es un rastro? Sí. ¿No? Sí, sí. Probablemente había unas huellitas por acá, otras huellitas por acá y una en medio, y entonces ya tenemos un rastro, ¿no? Hay interpretación de quién. Y lo cierto es que el juez que condenó a esta persona no tenía esas herramientas.
pues es bastante grave. Bueno, déjenme hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida porque ya lo ven, el amparo directo 78-2012 pues nos trae a la mesa una serie de cuestiones del mayor interés que se refieren fundamentalmente a una buena, diligente investigación. Sobre esto seguiremos platicando con nuestros invitados. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, analizando, comentando, reflexionando sobre el amparo directo 78-2012. Y te quiero preguntar, Marianela, a ver, hay una discusión en la sentencia sobre la prueba testimonial, porque una testigo, que ya nos mencionaste en tu primera intervención, ve a la niña sentada en las escaleras que están en la entrada de la escuela, pero luego da un testimonio un tiempo después, ayúdanos a recordar esto, en donde dice, no, yo vi a la niña parada enfrente de la puerta que da acceso a la vivienda de los curas y de los directivos de la escuela. Y ahí tiene mucho sentido lo que nos decía Guillermo, la hipótesis de la fiscalía de que así lo manejan. Luego nos dimos cuenta que no está tan claramente acreditado, pero de que la mató esta persona afuera de su habitación y la llevó al salón en donde aparece finalmente el cadáver. Pero, ¿qué pasa con esta testigo? ¿Cómo está ese elemento probatorio ahí? Esta persona es una de las guardias del instituto. Ella tiene contacto con la víctima, digamos, tal vez por última vez, o es realmente la última persona, está en el rango de las últimas personas que tienen contacto con ella antes de encontrarla ya muerta. Y ella tiene tres testimonios. Ella rinde 3 testimonios. 3 veces declara. Así es, declara 3 veces. De inicio, de manera muy cercana a que suceden los hechos. Un día después ratifica ese testimonio, no agrega nada, sino que lo hace en el mismo sentido. Y un mes después, cambia lo que ella dice inicialmente. Inicialmente ella comenta que ve a la niña en las escaleras, le pregunta qué hace ahí. La niña le dice que está esperando a su madre y ella se va a la caseta de vigilancia. Un mes después, amplía ese testimonio y ella modifica diciendo que ella logra advertir cómo la niña está frente a la puerta de la casa de los directivos. O sea, que se levanta la niña y camina hacia la puerta. Así es. En esa versión. Ella más bien lo que afirma es que ella ve a la niña frente a la puerta de los dormitorios. No refiere si camina hacia allá, si alguien le llamó, si está, no refiere que haya otra persona. Pero está parada enfrente de la puerta. Está parada enfrente y tampoco la ve cruzar el umbral de la puerta. Solo Ahora, la ve parada. A ver, aquí hay es que esto es un laboratorio, de verdad, este caso es el caso, como diría mi abuelita casi, es el caso de la araña, porque está súper interesante. A ver, ¿cómo se debe de valorar eso? Porque ya también alguno de ustedes apuntaba que hay otro testimonio de unas compañeras o de una compañera y un compañero que 2 minutos después dicen haber visto a la niña sentada en las escaleras. Entonces, y eso lo dicen al día siguiente prácticamente en su primera declaración. En cambio, esta tercera versión de la vigilante que trabajaba como vigilante, ¿no? Así es. En el digamos, equipo de vigilancia de la escuela, viene 1 año y 1 mes después. ¿Cómo se debe valorar eso? A ver, tú que eres experta en prueba. En realidad la sentencia hace esa precisión y de lo que habla es precisamente lo que se ve involucrado es el principio de inmediatez. ¿Qué hacer cuando tengo a una persona que ha rendido varios testimonios y esos testimonios se contradicen? Digamos que la regla general o la regla de inicio te diría que el testimonio más cercano al momento en el que sucedieron los hechos tendría mayor valor. Y eso, bueno, de cierta manera podría tener sustento en todas estas nuevas análisis que se han hecho en torno a la psicología del testimonio,
en la que hablan mucho de cuánto afecta el transcurso del tiempo a la memoria, cuánto afecta a la percepción, cuánto vamos involucrando los propios conceptos, lo que sentimos en ese momento, a la reconstrucción que tenemos del hecho que vivimos en realidad o que presenciamos. A ver, en ese punto yo te preguntaría, pero la evidencia de estudios, de análisis que han hecho gente que sabe de este tema, de la psicología del testimonio, ¿no iría más en el sentido que conforme pasa el tiempo se te van olvidando las cosas? Se te van olvidando y también las puedes ir modificando, porque en realidad no solo es decir, le vas agregando elementos. O sea, en cómo reconstruyes. La memoria es creativa, hay una reconstrucción, una cierta recreación del hecho en la memoria. Hay una línea de investigación, o hay más bien una parte de la doctrina que afirma eso. No solamente es un tema donde vayas olvidando datos, sino que también vas reconstruyendo el dato vivido por una serie de factores muy naturales a la cuestión humana, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es, bueno, viene este principio de inmediatez y se hace ese primer contraste con el resto de los testimonios, pero además se sugiere, porque no es una regla, digamos, infalible, ¿no? Sí. Sino que se sugiere que se contraste el último testimonio o el testimonio que es contradictorio, tanto con los que se rindieron en otro sentido por la misma persona, como el resto de pruebas que tienes acreditadas en el juicio. Incluyendo otros testigos, eventualmente. Te lo comento por el ejemplo que tú ponías de los compañeros, ¿no? Sí, de hecho, con esos testimonios es con los que se contrasta. Es que no habría lógica en que los compañeros hayan dicho que la vieron sentada en la escalera, le hicieron incluso un ademán de saludo, y después ella, de inicio, la guardia lo que dice es que la ve sentada en las escaleras, tal como habían referido sus compañeros, que le pregunta qué hace ahí y ella le contesta lo que la madre robustece a la postre, que es que va a pasar por ella su madre. Y después, cuando hace este cambio, sucede que, en contraste con el resto de testimonios y de hechos que ya tenemos probados, a los que nos refería de inicio Guillermo, sumado a que no existe ningún medio de prueba que corrobore el nuevo dicho, entonces este testimonio pierde completamente valor. No tiene el carácter o la fuerza, digamos, por decirlo de alguna forma, que tendrían el resto de testimonios que sí me cuentan una historia que parece ser congruente. Y hay cierta lógica, ¿no? Es decir, la lógica de que, pues si fueron 3 personas más el indicio de que la mamá había quedado de pasar por ella enfrente de esas escalinatas y que la ven sentada y todo, y que de repente un año después salga una versión tan diferente, ¿no? Pero muy en la línea de la acusación, de lo que, digamos, le convenía a la teoría del caso de la fiscalía en ese momento, ¿no? Eso es lo que hace sospechoso el asunto. Sí. Nos quedan pocos minutos. Guillermo, ¿cómo termina la historia? Porque, caray, ¿qué caso? ¿Qué caso? Pues sí, es una historia complicada. Digo, recapitulando un poco, efectivamente, pues la sala construye a partir de todos estos indicios que hemos venido platicando, hace una serie de argumentos para concluir que esta persona fue responsable por el homicidio y la violación del adolescente. Y bueno, llega a la corte, y a partir de, pues bueno, muchos de los argumentos que hemos venido dando, se va desmenuzando la acusación, ¿no? Se va cayendo pedazo por pedazo la acusación del Ministerio Público. Uno, pues, en cuanto a las circunstancias, pues en realidad efectivamente parece un poco irrisorio que este directivo hubiera podido hacer todo lo que requería el delito en apenas 19 minutos. Ese argumento me parece buenísimo. Sí, creo que es uno de los principales. Los dos indicios, digamos, más robustos de la Fiscalía eran precisamente la prueba de olfateo canino, la cual, como ya bien explicamos, pues en realidad no tiene ningún peso específico. A partir de esa prueba se encuentra este otro rastro de sangre, que es como la prueba fundamental. Pero que no es concluyente en términos... Que no sabemos si es la sangre de la víctima, no sabemos si es sangre humana,
no sabemos si efectivamente había un rastro y no sabemos si eso en realidad estaba en otras partes, porque efectivamente, como bien lo explicaba Marianela, es un rastro creado por el Ministerio Público. Ellos van siguiendo un camino que ellos crearon sin buscar en otras partes, ¿no? Entonces, además está como indicios de la responsabilidad. Se habla de que como la adolescente no tenía lesiones defensivas, se llega a una conclusión bastante apresurada de que ella conocía o tenía un respeto hacia la persona que la atacó. Aunque de la autopsia se desprende que ella pierde el conocimiento porque es golpeada con un objeto contundente atrás. Ella no ve el golpe, digamos, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí. Entonces la autopsia también te diría, oye, pero si la golpean desde atrás, pues ¿cómo se iba a defender, no? Efectivamente. Incluso la propia lógica de la sala es incongruente en sí misma, porque por un lado pues está plenamente demostrado que la niña es golpeada y pierde el conocimiento, y es sin conocimiento que es posteriormente abusada sexualmente y estrangulada, y pues esa es la razón, y eso explica por qué no tiene lesiones defensivas. Lesiones defensivas, que no hubo una lucha, digamos, en donde ella, digamos, se defendiera del ataque de su agresor, etcétera, ¿no? Efectivamente. Entonces, digo, hay un abanico enorme de indicios y de inferencias probatorias que hace la sala que son erróneas, y la primera sala, La corte ya empieza a desmenuzar esto, y uno por uno estos indicios y estas inferencias probatorias erróneas que hace la sala responsable, las va tirando hasta llegar a la conclusión de que, pues bueno, no hay evidencia para conformar una prueba circunstancial, y por tanto la sentencia condenatoria en contra de este directivo de la escuela pues no tiene base alguna. Y concluye que por tanto ordena su libertad inmediata. Ordena su libertad, sale libre la persona. Sale libre en ese momento. Caray, qué caso, qué caso. Oigan, pues muchísimas gracias. Amparo Directo 78-2012, para que quienes nos están viendo en el programa puedan, en su caso, revisar con detalle la sentencia. De veras se aprende mucho, lo recomiendo enfáticamente porque se aprende mucho. Como hemos aprendido en este programa de Marianela Delgado, muchísimas gracias por ayudarnos a entender. Y de Guillermo Con, que ya pues, nos acompaña con frecuencia y siempre es un privilegio tenerlos a los dos aquí. El privilegio. Gracias. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa. Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para una nueva reflexión sobre los casos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.